Vamos a comenzar, si bien hace unos 15 días habíamos eh, comenzado con este tema, mencionado esto del cuadro de mando integral, vamos a comenzarlo nuevamente para no perdernos nada. Bien, le decíamos, algunos pensamientos para comenzar. Dice, la gente no hace lo que el jefe dice, sino lo que el jefe controla. Asociado a esto de los tableros de control, ¿no? Como gran tema. Recuerden que esto no es solo un tablero de control, sino el cuadro de mando integral, como empezamos a hablar, tiene otras características mucho más finos de detalle que el cuadro de mando integral. Cuando estamos en alta mar, en medio de una tormenta, es cuando más necesitamos las brújulas. En este caso, las brújulas son nuestros indicadores que definamos. La mente no es un recipiente para ser llenado, sino una llama para ser encendida. Esto un poco se asocia al disparador que nos significan esos indicadores eh, para, para nuestra gestión. Acá le compartimos algo de la bibliografía principal sobre este tema. Como saben, porque ya lo mencionamos, todo lo que vamos a ver nosotros tiene que ver con la filosofía o metodología de Norton y Kaplan para la confección de un cuadro de mando integral, el cual pasa por un punto importante y lo vamos a mencionar cuando lleguemos ahí, que son los mapas estratégicos. Fíjense que hay un libro dedicado exclusivamente a esta parte. Los mapas estratégicos son una de las partes eh, de, y una parte clave, tal vez la que le da el sentido al cuadro de mando integral y lo diferencia de un simple tablero de control. Acá están las carátulas de los principales libros que versan sobre este tema. Cuadro de mando integral de Norton y Kaplan, como mencionamos, el de mapas estratégicos puntualmente de Norton y Kaplan, y el de Alberto Valve, tablero de control, que de hecho es como si fuese una traducción barra adaptación del libro de cuadro de mando integral de Norton y Kaplan al castellano, digamos, y por ahí a la cultura más latinoamericana. Hablábamos de que existen barreras para la ejecución de la estrategia. Creo que ya lo vamos a mencionar más adelante, eh, pero un punto importante a resaltar, lo vamos a marcar en este punto, es que el cuadro de mando integral o el Balance Scorecard es una herramienta para gestionar la implementación de la estrategia, ¿sí? Cuando hablamos de gestionar la implementación, no es solo el control así puro como podemos pensar rápidamente, sino que es gestionar la implementación. ¿Por qué? Porque si vemos que hay algún desvío o alguna cuestión por el estilo, tenemos que tomar, o no sé, un objetivo ha sido muy laxo, o detectamos que hay que agregar nuevos indicadores, etcétera, eh, debemos hacerlo. O sea, porque esto es para gestionar, o sea, no es simplemente controlar si está viendo mal, sino decir, bueno, qué planes de acción tengo que tomar para adecuar el funcionamiento y hacer que la estrategia que tenía planificada se implemente del mejor modo. Bueno, para esa implementación de la estrategia, para esa ejecución, existen barreras.
decimos que solo el 10% de las organizaciones ejecutan su estrategia, porque nosotros, está bueno estos datos, por ahí estadístico, porque cuando hablamos de, en estos ámbitos académicos de, bueno, la implementación de la estrategia, suena a que, ok, lo planificamos y lo hacemos. Y la verdad que en la realidad, quienes lo consiguen, lo logran, son la menor cantidad de empresas, ¿no? No es algo tan simple. eh, y por eso es importante hacer foco en esto, ¿no? Dice, de la visión, solo el 5% del personal comprende la estrategia. Cuando hablamos del personal, dice, solo el 25% de los gerentes tienen incentivos vinculados con la estrategia. Esto es clave. Eh, cuando, en lo referido a las barreras del management, 85% del equipo dedica menos de 1 hora al mes a la estrategia. Y en cuanto a los recursos, 60% de las organizaciones no vinculan los presupuestos a la estrategia. Esto pasa y si hablamos de empresas locales, eh, muchas veces por las vicisitudes de nuestra economía, restricciones, limitaciones, etcétera, eh, el presupuesto marca más lo que se puede que lo que se debe hacer, ¿no? Pero bueno, lo importante de esto es decir, no hay un blanco-negro en esto, es decir, seguramente los presupuestos van a estar atados a lo que se puede, pero dentro de eso que se puede, tenemos que tener la versión del presupuesto más parecida, lo más parecida posible a lo que, a lo que nuestra estrategia demanda, digamos, ¿no? No tenemos que perder de vista eso. Dijimos que la agenda son las necesidades, conceptos y tipos del tablero de mando a un sistema de gerenciamiento, el balance scorecard, las perspectivas y sus interrelaciones, los indicadores más frecuentes, requerimientos y factores de éxito y la implementación. Contexto y necesidades. Dice, quienes conducen deben, ¿qué deben? Abocarse más al futuro, para lo cual necesitan más información, disminuir la incertidumbre. Hoy tal vez el problema que tenemos muchas veces es que por suerte o no, no sé, si por suerte sí lo tenemos, a veces el tema es cómo manejarlo. Tenemos mucha información en determinadas industrias, más cuando se automatizan procesos, la información es mucha. Lo que ha cambiado en el tiempo es el volumen de información. Lo que no ha cambiado en el tiempo es que somos humanos. Eh, existe el tiempo, que es una cuestión física y es finito. Y es el mismo tiempo que teníamos antes, nada más que hoy tenemos mucha más información para procesar, para trabajar, para realizar en el mismo tiempo. Y eso muchas veces hace complejo ese análisis. Por eso digo eh, que es algo bueno, pero también no solo porque tenemos más información significa que la vamos a poder analizar a toda. Y si le tenemos que dedicar más tiempo, el tiempo, como saben, es dinero, así que estamos hablando de un mayor costo y nunca hay que perder de vista el costo-beneficio. Pero sí deben, más allá de la cantidad de información, abocarse más al futuro eh, para tratar de disminuir la incertidumbre. Dedicar menos tiempo al monitorear lo que está sucediendo sin perder información. Esto está asociado a la acción por excepción, o sea, básicamente ver dónde están los desvíos y focalizarnos en eso. Y disponer de herramientas que mejoren el proceso de la toma de decisiones a todos los niveles. Herramientas para asegurar la puesta en marcha de la estrategia y que potencien el proceso de comunicación y afiancen el liderazgo.
disponer de una comprensión, el problema es que disponer de una comprensión más clara, precisa y visible de la estrategia y la performance es clave esto, ¿no? Porque es la estrategia es el principal alimento de nuestro proceso de elaboración de un balance scorecard. Entonces, si no está bien claro, eso, lo que armemos puede ser, termina siendo cualquier cosa, ¿no? Hay que clarificar la visión, lo que permite que los individuos enfoquen sus energías en aquello que realmente agrega valor. La visión, recuerden, es aquello que queremos ser, y una empresa que hace determinado producto, determinado servicio, puede manejarse en modos muy, muy distintos. Hay empresas que se enfocan, cuya característica es no sé, buscan la evolución permanente, ser referentes del mercado. Otros se caracterizan por ser una empresa que optimiza costos todo el tiempo, procesos, que se vuelve cada vez más austera, que innova en sus estructuras organizacionales con el foco de reducir costos, tratando de no perder calidad en los procesos. Eh, Nada, otros pueden querer destacarse eh, por el conocimiento, por ser los mejores, sin que eso tenga que ver necesariamente con una evolución o modernización, sino decir, bueno, lo que hacemos ser los mejores en lo que hacemos hoy en día, en el estado actual del arte, destacarnos y ser los más profesionales, digamos. Nada, puede haber distintas estrategias eh, que nos lleven a la visión de ese mañana, ¿no? Entonces, sí, es importante que los individuos enfoquen su energía en aquello que realmente agrega valor para esa estrategia de la compañía, ¿no? Que, como les digo, puede ser muy diferente una de otra. En función a eso, hay que lograr resultados notables. Por ende, vamos a monitorear las métricas críticas, indicadores orientados fundamentalmente, pero no en forma exclusiva, a la estrategia de los negocios. Entonces, ¿cuál es la filosofía de esto? Hablamos de una ejecución exitosa, de una estrategia, para lo cual, para el resultado sobresaliente, debemos describir claramente la estrategia, lo mencionamos recién, más gestionar con excelencia la estrategia, que es donde entra el cuadro de mando integral, que es nuestra herramienta para gestionar la implementación de la estrategia. Esta es la filosofía de los tres componentes. No se puede gestionar lo que no se puede medir, y no se puede medir lo que no se puede describir, y a mí me gusta decir lo que no se puede definir. ¿Qué es definir? Es que en este caso se pueden tomar como sinónimo con describir, es decir, bueno, esto va de acá hasta acá. Entonces, después vamos a medir que vaya de acá hasta acá. Y para poder medir y ver si hay algún desvío, tenemos que saber cuál es esa definición, digamos, ¿no? Si bien esto suena obvio cuando hablamos, no sé, de una pieza, por ejemplo, un producto donde decimos esta pieza X tiene que medir de largo 100 milímetros, más o menos 2 décimas. Entonces, esa es nuestra definición. Después vamos a medir y vamos a ver si tienen los 100 milímetros y una décima, o los 100 milímetros menos una décima, o que estaría dentro del rango, o si tiene mucho menos o mucho más, lo cual sería un desvío, y en cuyo caso tenemos que gestionar ese desvío para tomar acción y solucionarlo. En este caso de un producto muy simple, cuando hablamos de procesos y
y muchas veces pasa también en los servicios, esta definición de dónde hasta dónde va un proceso, qué incluye, qué no incluye un servicio, etcétera, a veces medio difuso, entonces tiene que quedar claramente definido para después poder medirlo, si no, o sea, es imposible medir algo que no tiene una definición clara de dónde hasta dónde va. Implementación de estrategias. Recordemos que tenemos, bueno, el equipo de dirección, la gerencia intermedia y la supervisión, donde el equipo de dirección es el responsable de trabajar y establecer la misión, la visión y las estrategias. La gerencia intermedia se encargará de los planes de acción funcionales y la supervisión operativa de los planes de trabajo y tareas, básicamente de asegurar la ejecución. Factores clave. Decimos que tenemos que traducir la estrategia en acciones operacionales. Hay que alinear la organización con la estrategia, crear sinergia, convertir la estrategia en una tarea de todos y de todos los días, transformar la ejecución de la estrategia en un proceso continuo, que esta es la parte más difícil, o sea, que la estrategia se vea reflejada en nuestro trabajo del día a día. Y generar liderazgo ejecutivo para el compromiso y el cambio permanente. Estrategia. Decimos que es la herramienta clave para montar nuestro sistema de control de gestión, es el motor, y el control de gestión pone énfasis en la visión y en la estrategia antes que en el control, propiamente dicho. Que esto es algo que yo en lo laboral incluso me canso, no sé si realmente no puedo hablar de una cuestión global porque no tengo el conocimiento, pero sí tal vez sea seguramente, no sé seguramente, tal vez sea una cuestión cultural, local. Esto del control me ha pasado en distintas empresas, donde hablar de control parece que quienes trabajamos muchas veces en esto somos vistos como los malos, es mala palabra, y la verdad que nada más alejado de eso. O sea, muchas veces, como digo, culturalmente por ahí ponemos el foco en las diferencias, en sentirnos atacados, en cuestiones que están mucho más vinculadas a cuestiones blandas, emocionales, y no a lo que realmente es. Y a mí, yo toda la vida puntualmente, que trabajo mucho en calidad y teniendo auditorías internas, externas, yo lo tomaba como una oportunidad de mostrar, de vender mi trabajo, de mostrar lo que uno hacía y lo bien que uno podía hacerlo. Lejos de molestarme, es más, siempre me resultaron, me generó ansiedad que esas instancias lleguen y poder tener esas instancias. Entonces, es importante también del lado de quienes trabajamos en esto, poder venderlo y explicar esto de que el foco está, el control como per se, es un medio, no es un fin en sí mismo. O sea, el énfasis tiene que estar en la visión y en la estrategia y en ver si vamos en el camino correcto. ¿Cómo lo sabemos? Y si se quiere, usamos esta palabra de controlando nuestros relojitos, nuestra brújula, nuestros indicadores, para ver si vamos en el sentido correcto, y si hay un desvío, nada, levantar las alertas y trabajarlo. Pero desvío vamos a tener todos. O sea, esto no se trata de encontrar un culpable de algo, sino de alertar y de en equipo trabajar para encauzar eso, que en definitiva que no se nos escape la estrategia por ningún lado, termina redundando en un beneficio de todos. Entonces esto es importante marcarlo del énfasis en la visión y en la estrategia antes que en el control. El control per se no sirve para nada, digamos. Un poco lo que hablábamos recién, este es un ejemplo
Dice, jefe, ¿cómo encaja mi proyecto en la estrategia de nuestra compañía? El jefe dice, me doy por vencido, ni sabía que teníamos una estrategia. Y pues dice, nunca hagas una pregunta si no quieres escuchar la respuesta. Esa es la causa por la que yo nunca pregunto cómo estás, dice. Eh, Más allá de lo morada, esto que parece un, una broma, un disparate, me ha pasado en empresas grandes, multinacionales, donde puntualmente me ha tocado responder a jefes eh, que venían del exterior, a veces de Estados Unidos, o de países como Chile, o Centroamérica, como México, digo, distintas personas y en esa primera charla que nos toca tener, mi pregunta siempre fue, bien, si eh, la dirección central de la compañía te envía para esta nueva gestión, bien, seguramente ha hecho algún análisis, etcétera, decir, bueno, cuál es nuestra misión y nuestra visión, hacia dónde vamos, qué queremos ser en nuestro rubro, donde hay muchas características, donde se da mucho esto que les decía, podemos ser una empresa austera, podemos ser una empresa marketinera y que busque evolucionar, podemos ser una empresa con paso más corto, pero que se enfoque en ser la mejor en lo que hace, más allá de no ser la más rápida, pero tal vez sí la más consistente. Eh, y, y me ha pasado esto de que no me dijeron, no tenemos una estrategia o no lo sé, pero me dieron vuelta y no me dieron una respuesta, con lo cual básicamente quien iba a liderar las operaciones del país no tenía claro cuál era la estrategia, o sea, cuál era el foco, el objetivo estratégico. Eh, y hablábamos de una multinacional americana, o sea, entonces hasta en las mejores familias y en donde mejor se aplican estas cosas, puede haber fallas. Entonces, esto no lo tomen como algo de que no pasa nunca, sino que pasa más veces, muchas más veces de lo que pueden imaginarse. Visiones de los tableros de control con indicadores. Tenemos el tablero operativo que dice que permite tener el estado de situación diario del estado de los indicadores operativos más relevantes necesarios para entrar en acción. El tablero directivo que abarca a toda la empresa, segmentándola por área clave y permite diagnosticar hacia adentro del área con cifras, coeficientes, porcentajes, etcétera. El estratégico incluye indicadores tanto internos como externos de la competencia y del entorno que nos permiten hacer un diagnóstico del posicionamiento. Fíjense las distintas miradas que puede tener un tablero, que debe tener un tablero, incluso teniendo indicadores del contexto, del entorno para tener contra qué compararnos y medirnos, ¿no? O sea, no se trata solo de mirar puertas adentro, sino de relacionarnos y ver cómo estamos con el entorno. Por último, hablamos de una tecnología integral. Dice, consolida en una unidad integrada los tres tipos de tablero organizados y sistematizados en una herramienta tecnológica única. A ver, ¿qué es lo importante de esto? Primero,
Sí, que sea una herramienta tecnológica única sí, es lo ideal y debiese ser así, pero por sobre todo, esto lo vamos a ver y le va a dar sentido, y tomen esto, grábenselo también para cuando veamos Data Warehouse, que muchas veces en los finales fallan en esto. El Data Warehouse, un sistema, un hardware con software que ordena la información, lógica, bla, bla. Bien, sí, lo ordena, está bien todo eso. Ahora, ¿para qué tenemos un Data Warehouse? Y la verdad es que lo tenemos para utilizar esa información. ¿Para qué se utiliza muchas veces? Para esto, para el cuadro de mando integral. ¿Y cuál es una de esas principales características y beneficios que nos da ese Data Warehouse? Que es un sistema centralizado de información donde la información proveniente de distintos sistemas transaccionales de la compañía se consolida, se unifica y hace que después los distintos tableros que manejemos estén apalancados, digamos, que utilicen la misma fuente de información. Nada más que a nivel operativo vamos a ver, por ejemplo, si hablamos de un grupo de personas, el resultado, no sé, de productividad o de centimos de esa célula a un nivel de supervisión o coordinación, se va a ver el resultado de también a un céntimo de productividad de un grupo de células, por ejemplo, 10 células promedio, pero bueno, la información primitiva para calcular esto tiene que ser la misma, o sea, si no, estaríamos midiendo cosas diferentes, distintas, y esto que también pueden pensar, bueno, sí, está bien, lo que dice es lógico, es sentido común, nadie lo haría de otra forma, créanme que no. O sea, cuando yo llegué la empresa en la que me trabajo hace más de 10 años, por ejemplo, si bien ya era una empresa grande de, creo que en ese momento cerca de las 2.000 personas o tal vez un poco más, no había una nómina única en un sistema de todos los empleados, de los datos principales. Desde ahí, o sea, a partir de ahí se empiezan a vincular los datos para sacar métricas operativas. Así que calculen el nivel de incertidumbre, de falta de precisión que había en la información. Bueno, uno del primer proyecto que me tocó trabajar con la compañía fue en esto, en implementar un sistema donde fuese el sistema mandatorio de la nómina, donde la nómina fuera una sola, y donde hemos tenido reuniones y discusiones, pero muy acaloradas, sobre el tema de las nóminas. Y como les digo, era una empresa ya de cientos, miles de personas, y pasó esto, que una operación tenía su nómina y recursos humanos tenía su nómina, y cuando uno las cruzaba, no daban. Así que imagínense el nivel de error que puede tener eso, desde, no sé, estar pagándole salario a personas que ya no trabajan, a no pagarle a alguien o nada, o lo que fuese. Entonces es clave esto de los sistemas organizados y todo en una única herramienta tecnológica, o al menos en una única fuente sistematizada de información. Después tal vez podemos armar un tablero en Excel, otro en Reporting Service y otro en Power BI, pero todo tiene que salir de la misma fuente unificada, ¿no? Si no vamos a estar en serios problemas. Evolución. Decimos que las empresas evolucionan y maduran. Esto ha hecho que se trabaje más de un estado de gestionar a partir de la intuición a, a una gestión más racional, ¿no? Con información, con datos. Esto no la intuición, los grandes, no quiero decir empresarios, sino los grandes gurúes o líderes o innovadores a lo largo de la historia, referentes, seguramente se han basado mucho en su intuición y es importantísimo eso, ¿no? El ojo del negocio, el análisis, digamos, la intuición es
es el proceso de un conjunto de variables, donde entra también el deseo, el gusto, la emoción. Y eso no se pierde. La diferencia es que antes no teníamos mucho más que la intuición. Hoy tenemos muchísimo más que la intuición porque tenemos un montón de información. Y cuando hablamos de información, hablamos de datos duros de nuestra operación, pero también hablamos de publicaciones científicas internacionales sobre distintos temas donde uno puede decir, a ver cómo se hace esto en tal o cual lado. Nada, libro, información de la web, cámaras empresariales, nada, información, experiencia, mucho, aparte de la intuición, ¿no? Entonces, hablamos de que vamos a tener un conjunto de indicadores de un tablero de control que pasa a un sistema de dirección estratégica. Por eso también esto que hacíamos la diferencia al principio entre el cuadro, el tablero de control y el cuadro de mando integral. Cuando empezó a aparecer el tema de los indicadores, aparecieron los tableros de control y como también le decía al principio, como le decía al principio, fueron lo primero que tuvimos la primera experiencia y estaban bien, y de hecho se usan en muchas empresas los tableros de control y son mucho mejor que nada, mucho mejor, pero no son sinónimo de Balance Scorecard. El Balance Scorecard es aquello que nos permite la implementación, como dijimos, de la estrategia, un sistema de dirección estratégica. Es mucho más amplio que un simple tablero de control. Entonces, decimos, el directivo elige los indicadores que considere más convenientes según su intuición, acá entra la intuición, y su experiencia. Entonces, en la evolución decimos que pasamos de indicadores económicos financieros que solo muestran los sucesos. Vemos a considerar recursos y personal, procesos estratégicos, procesos operativos, servicio al cliente y el resultado económico financiero. Empezamos a tener en cuenta todo este input que nos lleva a los resultados económicos financieros. Teníamos, entonces dijimos, indicadores económicos financieros que solo mostraban lo sucedido, indicadores operativos del día a día que no aportaban gestión estratégica, y ahí empiezan a ver mucho de esto. O sea, el tablero de control tiene, históricamente, de hace muchos años ya, en muchas empresas esto, tiene indicadores económicos financieros que lo maneja un área, se manejan por un lado y un poco ven eso y nada más. Por otro lado, en las operaciones se ven los indicadores del día a día, el acumulado de la semana, pero nada, se analiza un tema operativo, pero nada más, decir, che, teníamos que hacer tantas piezas, la hicimos, punto. Que no, pero no estaba, o sea, asociado a la gestión estratégica de la compañía. O sea, digamos, lejos estaban de las personas, los supervisores que se encargan de esto, de saber si esas piezas que estaban haciendo si iban a vender o no se iban a vender, o si cuál es más o menos el margen del negocio, para entender por qué si el scrap crece a determinado punto, ya el negocio se hace inviable y no hay ganancias, etc. Indicadores de distintas perspectivas, pero no en forma sistemática ni con relaciones causa-efecto. Algunos indicadores de largo plazo, intuitivos, y hasta llegar al concepto finalmente de cuadro de mando integral. Acá vemos algunos ejemplos, antiguas medidas de desempeño. Nuevas medidas de desempeño. Acá vemos la retención del cliente, retención del empleado, satisfacción del cliente.
Bien, metiéndonos bien en la médula de Norton y Kaplan, vamos a hablar del significado y por qué balance, por qué es balanceado, ¿no? O sea, entender el scorecard es la traducción es como la carta de control, digamos. Pero ¿por qué balanceado? Porque balancea entre los objetivos indicadores de corto plazo y tangibles con el largo plazo y el intangible de la compañía. O sea, los pone en un mismo nivel de importancia y los pone sobre la mesa para que sean gestionados uno a la par del otro. Tres pilares del Balance Scorecard. Mirar a la organización desde diferentes perspectivas, adoptar un balance entre diferentes formas de medir, fijar objetivos cuantificables y medibles. Bien. Dice, es mucho más que un sistema de medición. Dice, vamos a tener, bueno, hablamos de objetivos, de mediciones, de iniciativas y de indicadores. Partiendo de la misión, la visión, estrategias, se traducen en una estructura de objetivos específicos medido a través de un conjunto de indicadores, métricas. Para esto hablamos de que es un proceso sistemático que lo hace con consenso y claridad. Esto es clave y por eso se resalta, ¿no? Que sean claros y que sea consensuado, porque todos somos parte, valga la redundancia, del todo, del sistema, de esta mirada integral. Este es un buen resumen de cómo es el flujo de trabajo y desde dónde comienza. Fíjense, la estrategia, cómo se baja a tierra, esto que a veces nos suena a un cuentito, a poesía, etcétera, se baja a través del mapa estratégico. ¿Qué es el mapa estratégico? Esos globitos que ven ahí a la izquierda. Que es, ahí no está marcado, pero digamos digamos, están a distintos niveles verticalmente porque lo que ven más abajo, en el primer color, van a ser los objetivos de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, que van a tener impacto en los indicadores que son el siguiente color hacia arriba, digamos, la perspectiva de los procesos internos. La mejora en los procesos internos nos va a dar resultados, mejoras en la perspectiva del cliente, y todo esto va a terminar confluyendo en el último globito superior, que es el resultado económico financiero de la compañía, ¿no? Entonces, esas flechas que ustedes van viendo ahí, esa vinculación, y esto grábenselo a fuego, es lo que le da el sentido así tan simpático ahí como se ve, y algo como que pasa a ser algo más, es la clave de este tema. Esa flecha, esa vinculación entre los globitos es la relación causa-efecto que hay. Y es lo que le da el sentido al cuadro de mando integral y lo diferencia de un simple tablero de control donde no existen estas relaciones. Donde están los globos, donde están los indicadores, pero nadie entiende bien si varía uno, cómo varía el otro, no se gestiona eso. En este caso sí, y sí porque es el sentido, es lo que le da sentido a este tema. Entonces, este mapa estratégico es el puntapié inicial para todo lo que es cuadro de mando integral. Acá es donde empieza a plasmarse, a verse mucho más tangible esas definiciones por ahí textuales, o como les digo, que pueden muchas veces sonar a intenciones, a poesía, etcétera, o lo que son objetivos estratégicos escritos, pero cuando llega la hora de medirlo, decir, bueno, ¿cómo lo medimos? No es simplemente poner un indicador y listo, sino es diagramar esto del mapa estratégico. Y es tan clave, vuelvo al principio, que hay Norton y Kaplan hicieron un libro solo dedicado a esta parte. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Porque muchas veces cuando tomamos los finales,
hablan del cuadro de mando integral, de las 4 perspectivas, de la relación causa-efecto, a veces se acuerdan, a veces no, y si no se acuerdan, están en la lona, porque es lo que le da sentido a esto, pero a veces hasta se acuerdan de esto, pero no mencionan el mapa estratégico, y no hay forma de, acá lo vemos en columna, tener los indicadores, tener los objetivos, tener las acciones posteriores, los resultados, etcétera, si no pasamos por el mapa estratégico. O sea, es lo que le da sentido a esto. No hay un cuadro de mando integral sin un mapa estratégico. Entonces, esto es clave que se lo graben, porque es parte del cero. O sea, es como que me digan, sí, el auto tiene motor, así, papá, y me cuenten de la curva, de la potencia del motor, y no sé, lo que se les ocurra. Y cuando querramos salir a la calle, el auto no tenga rueda, y ustedes no pueden identificar que el auto no tiene ruedas. O sea, si sin la rueda no voy a ningún lado. O sea, no es un auto completo. O sea, no es un auto. O sea, no vamos a ningún lado sin la rueda. O sea, pueden ser lo más lindo, lo más tecnológico que quieran, pero sin rueda, que lo más primitivo y lo que tuvo el primer auto de la historia, no vamos a ningún lado. Esto es lo mismo. O sea, no hay cuadro de mando integral si no pasamos por el mapa estratégico, que es donde se definen, donde se plasman las relaciones que existen, estas relaciones causa-efecto. Causa es que el impacto de uno o más indicadores tiene, perdón, la variación en uno o más indicadores tiene impacto en uno o más indicadores. Entonces decimos, vamos a tener los indicadores, índice de satisfacción del cliente, reducción de tiempo de proceso, habilidades disponibles, etcétera. Vamos a tener los objetivos y su evolución y la tendencia de los valores reales versus ese objetivo, valores límites. Y vamos a tener las acciones estratégicas, donde cada plan de acción tiene que tener un responsable, un cronograma, recursos, presupuesto, para alcanzar esos objetivos y mantenerlos en el tiempo. ¿Qué son los indicadores métricos? Antes de llegar acá, un tema que nada, se me despertó hace unos slides y no se lo dije antes de olvidarme. No está acá, tiene que ver más con una cuestión mundana del día a día, pero en realidad es una cuestión conceptual, filosófica. Recién hablamos, yo en un momento mencioné esto de que la vieja escuela era que uno tiene un indicador, los de finanzas tienen indicador financiero y no tiene idea de la operación. Los operativos ven la cantidad de pies, el scrap y no tienen sentido, no encuentran el sentido de por qué tienen que saber algo más o directamente ni saben de otros indicadores de la compañía. Mi visión sobre esto es, y que pasa muchas veces, también por una cuestión más cultural que otra cosa, a veces personas, o por la formación que tienen, o por una cuestión cultural, muchas veces que dicen, no, bueno, yo soy el gerente, el coordinador, lo que sea, y yo veo esto, y para abajo la gente, a mi gente, o a la gente que esté abajo, no le importa esto, no tienen que saber de esto, no hay necesidad. Mi mensaje es, no subestimen a nadie. O sea, nosotros, muchos de ustedes como yo serán técnico mecánico, habrán pasado 6 años en un colegio técnico y sabrán mucho de cuestiones técnicas, próximamente serán ingenieros, tendrán experiencia. Ahora, nadie va a saber más de una pieza torneada que el tornero. O sea, seguramente habrá tornero piola y habrá tornero que cuando uno le va a preguntar, che, ¿cómo te parece que hagamos esto? Se haga el chat. Sí, hay de todo. Ahora, que en definitiva, más allá de la actitud que tome, es seguramente quien más sabe, es quien más sabe. Entonces, en esto hay una visión importante y es no por cuestiones de rol, de formación, etcétera, no subestimen a nadie, porque esto tiene otro correlato, que es donde yo le termino de encontrar la parte rica de esto, es aparte de esta implementación de un cuadro más integral y de que se pueda entender en qué parte del mapa están, qué engranajes son y con qué otros engranajes se vinculan, cómo hacen que esto funcione sistémicamente,
Primero que tiene que ver con la motivación. En general de las personas, cuando uno le explica, lo hace parte, se siente motivado y entiende esto, qué rol juega en ese sistema, ¿no? Y una vez, y yo como siempre digo, una vez que uno involucra, hace responsable a las personas. ¿Qué quiere decir? Una vez que yo te conté, te expliqué qué soldado sos, en qué línea del frente de batalla estás, qué engranaje sos, con qué engranaje te relacionas y cómo termina funcionando este sistema, eh, primero que no te subestime, te hice tan importante como el resto de los miembros del equipo, pero una vez que te puse en ese plano, sos igualmente responsable también. Entonces, después no es que porque vos sos el operario, sos esto, el asistente, sos menos responsable. Che, esta es tu parte y ahora que lo entiendes, tenés la responsabilidad de llevarlo adelante y después que no hagas cualquier cosa, porque antes podrías haber tenido la excusa del desconocimiento, de decir, no, bueno, no sabía que esto era tan importante. Me ha pasado escuchar eso, más de una vez. Entonces, sí, che, ahora sí lo sabes, ahora lo entendés, entonces sí, y tiene que ver con el respeto a las personas, pero tiene estos beneficios, ¿no? Decir, che, ahora ya estás en el plano, entonces, por ahí cuando hablamos de esto, de involucrar, muchos pueden pensar, no, bueno, pero sí, está bien, pero en la realidad no pasa. Que pase o no pase va a depender del rol que cumplamos nosotros y de cómo querramos desempeñarlo. Sí, muchas veces nos pasa, me ha tocado verlo, pero también cuando pasa, los resultados son realmente diferenciales, o sea, se ve el diferencial, son muy diferentes, mucho más positivos, y también me ha tocado verlo. En los resultados de negocios cambia, pero no les puedo explicar, o sea, de hecho me ha tocado vivirlo por experiencia propia, de pasar de cuentas que daban negativo a ser cuentas muy rentables y excelentemente gestionadas. ¿Por qué? Porque cuando vos te sentás a hablar con alguien ya lo haces del punto de partida de que la persona sabe de qué le estás hablando, entiende de qué le estás hablando y sabe las consecuencias de cuando algo no se gestiona, se descuida y se empeoran los resultados de esos indicadores, cómo eso termina impactando en el negocio, ¿no? En la plata, básicamente, en el dinero. Entonces, eh, hace mucho las conversaciones, porque todo se pone en la mesa del negocio, de cómo impacta o no esto, no de, che, acá dice 10 y tenía que hacer 10 porque lo dice acá, porque el plan que definí yo. No, che, mirá, es 10 sí, acá con este equipo definimos el plan, pero son 10 porque si no vendemos 10 no cubrimos los costos, si no cubrimos los costos, nos morimos de hambre, nos fundimos todo y nos quedamos sin trabajo. O sea, entender y hacerlo parte de esto. Les pongo este ejemplo así bien burdo, porque en definitiva, más grande, más chica la empresa, no se aleja de eso, digamos, ¿no? A veces no es que te fundas, pero a veces es que los accionistas, con todo el sentido del mundo, dicen, che, un margen del 15 no me sirve. O sea, si yo no tengo un 25 o un 20, vendo todo, cierro todo, los echo todo y no reniego más. Por 15% pongo la plata en plazo fijo en Argentina y me va a dar más rédito y me dedico a viajar, a tomar sol y no a estar viendo que esto vaya bien o vaya mal. Entonces, no perdamos de vista el buen sentido y la buena implementación de todo esto, ¿no? Y los beneficios que trae. Decíamos, para esta cátedra, métricas son datos o valores observados, indicadores son información, o sea, cálculos con métricas. Esto hay distintas definiciones, arbitrario, digamos, esto se establece en las empresas de determinado modo, no es importante. Definición por ejemplos, formas de cálculo y presentaciones. Ahí vemos un ejemplito. Y algunos ejemplos de indicadores son el ROI, por ejemplo, el retorno sobre las inversiones, la participación de mercado, el tiempo promedio de entrega, el ausentismo y 10.000 millones más. De hecho, hay un libro
de hace unos años que creo que se llama los 1001 indicadores, una cosa así. Pero que también, ojo con eso. Los indicadores siempre deben ser propios de cada compañía, ni siquiera de cada rubro, de cada compañía. ¿Hay indicadores como el ROI y cosas así financieras más estándar? Sí. Y seguramente ahí no hay mucha ciencia y está bueno para poder comparar en definitiva resultados de entre negocios. Ahora, productividad, eficiencia, cómo se mide en un negocio en otro, va a ser diferente. Entonces, los indicadores tienen que estar adaptados a cada negocio. ¿Qué elementos tienen esos indicadores? Hablamos de que vamos a seleccionar el indicador o los indicadores. Vamos a tener una denominación de ese indicador. Vamos a tener una temporalidad asociada, días, diarias, semanales, mensuales, etcétera. Cada cuánto lo medimos, lo actualizamos. Medio de recolección de datos, fuente de información, ya lo hablamos recién, clave esto. Metodología de cálculo, si un porcentaje, un ratio, un conteo. La unidad de medida utilizada. La modalidad de representación, gráficos, diagramas, colores. El establecimiento de responsabilidades, muchas veces muchas personas obvian este punto. Y no es menor el tema de cómo se recolectan los datos, cómo se analizan, cómo se comunica. Y definición de límites, tolerancias, objetivos. Existe una norma, la pueden buscar, la norma UNE 66175, guía para implantación de sistemas de indicadores, donde plantea algunas características, digamos, que no deben descuidarse, como por ejemplo que los objetivos de esos indicadores deben ser medibles, es decir, se puede conocer el grado de consecución, de alcance de ese objetivo. Tienen que ser alcanzables para que se pueda lograr con flexibilidad. Tienen que estar coordinados. Tienen que ser desafiantes y comprometedores. Tienen que involucrar al personal, un poco lo que hablamos recién. Y tienen que poder desarrollarse planes de acción en función de ese objetivo. Si yo pongo que el objetivo de la compañía es que el objetivo de inflación en lo que impacta en los, no sé, productos de la empresa en el mes sea del 1%, y no podemos hacer muchos planes porque la inflación en general no va a depender de nosotros, digamos, ¿no? Después de que sean alcanzables, no sirve de nada ponerle a, no sé, de repente a un supervisor que no sé, si nuestro objetivo, por ejemplo, de deseo de ausentismo es un 4%, pero nuestro supervisor está en 14%, no tiene sentido ponerle 4, porque de entrada decir no hago nada, porque estoy años luz, o sea, entonces tal vez ahí tiene que ser alcanzable de decir, mira, bueno, vamos a hacer, lo vamos a trabajar de este modo, nuestro primer objetivo para los próximos, no sé, el próximo mes, 2, 3 meses, va a ser de 10, ¿no? Entonces tenés que bajar de 14 a 10. Y después hacer la rampa, o incluso hasta clarificar esa rampa, acordarla, esa rampa, de hecho, yo considero lo mejor, con la persona va a decir, che, mira, tenemos que llegar a 4, hoy parece inalcanzable, pero bueno, vamos a hacer esto, esto y esto, y nuestra rampa va a ser así. Vamos a estar 2 meses con 10, después 2 meses con 8, 2 meses con 6, hasta que lleguemos a 4. Y también ser desafiante, o sea, y comprometedores. No decir a alguien que tiene 4,5 céntimos, mira, tu objetivo es 4. Porque decir, bueno, sí, listo, ajusto un toquecito y ya estoy. O sea, no. Tienen que ser desafiantes, digamos, ¿no? Tienen que ser realmente un logro alcanzarlos. Bien. Después hablamos que tienen que referirse a procesos importantes o críticos. No vamos a medir en una fábrica, no sé, es un Transaco, como se llame ahora, que hace cajas y etcétera, medirla, poner un tablero de control, la cantidad de fotocopias que se sacaron en la fotocopiadora de la nave tal. No es del core del negocio, no es importante, no es crítico.
representar fielmente el objetivo a medir mediante una relación directa, ser cuantificable a través de datos numéricos o un valor de clasificación, ser rentables, subrayamos esto, superando el beneficio de su uso al coste de su obtención. ¿Por qué? Porque en esto también, cultura, tenemos muchas veces, tenemos una posición y pedimos, no, mira, vos me tenés que dar esto, yo quiero ver esto. Che, lo que vos querés ver, el famoso, es más caro el collar que el perro, o sea, poder conseguir la información para ver esto, que por ahí no agrega de todo valor, sale tanta plata y muchas veces el beneficio no supera el costo. Poder definir la evolución en el tiempo del objetivo, siendo comparables en el tiempo. Ser fiables, dar confianza a los usuarios sobre su validez. Ser fáciles de mantener y utilizar. No interferir con otros indicadores y ser compatibles con ellos. Permitir a la dirección conocer la información en tiempo real. De estos últimos puntos, 2 stop acá. Ser fiables para dar confianza a los usuarios. Clave cuando se trabaja en esto, hacer todos los chequeos y controles antes de lanzarlo a producción, a que lo vean nuestros clientes internos, porque cuando, es como dice el dicho, no hay una segunda oportunidad para dar una primera buena impresión. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que mandamos algo mal, cuando lo corregimos, lo dejamos, lo chequeamos por segunda vez y lo mandamos de nuevo, ya el que lo recibe, lo primero que empieza a decir, y si ve una desviación, decir, y capaz le erraron de nuevo. O sea, no va a pensar que él se equivocó. Lo primero que va a pensar es que vos te equivocaste, que vos que armas el reporte te equivocaste. Entonces, hay que ser muy fino en esto. De hecho, a ver, el error existe y va a existir siempre, por eso le digo, hay que hacer todos los chequeos necesarios para que si ocurre después algún error, sea después de mucho tiempo, entonces donde ya la percepción del usuario final sea todo lo contrario, sea, está bien, ok, le erraron esta vez, pero bueno, en 2 años nunca le erraron, esta vez le erraron, bueno, puede pasar, son humanos, pero en general va a tener confianza en la información. Y por otro, esto del tiempo real, también lo vamos a ver cuando veamos Data Warehouse, pero tiempo real, pónganlo entre comillas. Mientras más real sea la información, muchísimo más cara es su obtención. ¿Sí? Crece la línea de tiempo, mientras más se achica cero, va creciendo exponencialmente la curva del costo. ¿Sí? Si tenemos 2 ejes. Crece exponencialmente. Lo vamos a ver más en detalle en cuando veamos Data Warehouse, pero en este punto dice conocer la información en tiempo real. El tiempo real tiene que ser el real que se ajuste a nuestra gestión y donde se cumpla esto del costo-beneficio de la información. ¿Sí? A veces con ver información a día vencido me sirve, a veces con ver información a semana vencida me sirve, a veces necesito a la tarde la información de la mañana para tomar acciones para readecuar mi operación para la mañana siguiente, a veces la necesito cada hora y a veces nada, cada corte de 5 minutos o 1 minuto o segundos incluso. De hecho, en esto del trading que está tan de moda y seguro muchos de ustedes jueguen con eso, como jugamos mucho esto, hay gente que hace trading con gráficos que varían, o sea, que se mueven por segundos, o sea, eh, es impresionante, pero bueno, es así. Ahora, todo eso tiene un desarrollo que es costoso, digamos. Características. Feedback de las estrategias. Balance, equilibrio entre los tipos de objetivos. E indicadores que sean reflejo de las estrategias. Para lo cual vamos a tener seguimiento de resultado económico financiero y también monitorear avance en la creación de capacidades intangibles que a la vuelta de la rueda del negocio nos van a redundar en resultados económicos financieros.
Acá vemos por qué esto que decíamos recién de la creación de capacidades intangibles, fíjense la importancia creciente de activos intangibles. Acá vemos componentes, digamos, en este ranking del Standard & Poor's 500 de valor de mercado. Fíjense cómo con los años, ya en el 2005 era el 80%, el componente de empresas intangibles, no empresas intangibles, perdón, empresas que venden un intangible, que su negocio está sobre un intangible, representaban el 80% del valor mercado de entre todas las empresas, y ya en 2015 era 87 y hoy debe ser el 98, 99, no sé, o sea, esto ha ido creciendo increíblemente. Ranking mundial de marcas, esto es del 2010 versus 2014. Si bien ya tiene algunos años, fíjense la cantidad de compañías que por ahí venden, como decimos, intangibles que forman parte del ranking. Bien, perspectivas. Vamos a meternos en lo que son las 4 perspectivas que también le dan sentido a esta mirada balanceada, donde las 4, y porque también esto de balanceo es que las 4 son igualmente importantes, tienen el mismo peso. Entonces decimos, ¿qué entendemos por perspectiva y por qué Kaplan y Norton las llaman así? Tenemos la perspectiva económico-financiera, la perspectiva de los clientes, de los procesos internos y de aprendizaje y crecimiento o de innovación también. Por un lado tenemos los tangibles, tenemos las relaciones entre las perspectivas que se van a apalancar, que tienen su origen en los intangibles, como decíamos recién. ¿Y cómo son esas relaciones? Así de cruzadas son. Todo tiene relación con todo, tiene una influencia, a veces pasando de una perspectiva a la otra primero. No es una a una, sino que, bueno, como lo vimos en el gráfico anterior de los globitos que vimos hace un ratito, va habiendo una secuencia de causa-efecto entre indicadores de diferentes perspectivas para terminar llegando finalmente al resultado económico financiero. Entonces, esto de que sea balanceado es que busca un equilibrio y que todas estas partes sean igualmente importantes, que no se descuide ninguna, digamos. Bien, entonces preguntas sobre las perspectivas. Económica financiera habla de las consecuencias económicas, el cliente, la estrategia, clientes como objetivo y propuesta de valor, y todo lo que es proceso interno. Y aprendizaje y crecimiento, cómo se alcanzará esa estrategia. Entonces, hablamos de qué miden y describen los objetivos, cuántas tienen que ser, solo 4, para qué sirven y cuántos indicadores son necesarios. Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos en este punto. Requisitos indispensables.
El liderazgo y compromiso del equipo de dirección, como en el general de los temas. Un director a cargo del proyecto. Esto es clave, más allá de que el sponsor de la dirección es importantísimo y tiene que estar. Tiene que haber un director ejecutivo que lleve adelante esto. Y participación activa de los principales directivos, ¿no? Que son quienes van a involucrar a sus correspondientes equipos. Acá tenemos algunos ejemplos de Premio Nacional a la Calidad que han trabajado en esto del cuadro de mando integral. Bien, decimos que el cuadro de mando integral clarifica la visión y la estrategia. Entonces, el equipo de dirección define los objetivos estratégicos. Una vez comprendidos esos objetivos por los empleados, la comunicación, el involucramiento, lo que hablábamos recién, que todos van a decir que lo hacen, el tema es cómo lo hacen. Como le decía, muchas veces se da esta subestimación donde lo que hago es, bueno, pongo en un televisor que ve todo el mundo cuáles son nuestros objetivos, etcétera, y no hago mucha más explicación, no le explico a la gente cuál es su rol dentro de ese sistema. Entonces, bueno, eso a veces es una comunicación y hasta entendemos que ha sido comprendido, lo damos por hecho, y muchas veces por ahí empiezan las fallas, ¿no? Entonces, el camino de cómo se hace esto puede ser diverso, eso depende de cada empresa, de cada uno, pero bueno, el paso es este, ¿no? Se define, los empleados, una vez que lo comprenden, se establecen los objetivos operativos propios de cada sector operativo. Entonces, el gerenciamiento de las estrategias que nos dice, el uso del cuadro de mando no solo debe servir para clarificar y comunicar las estrategias, sino también para su gerenciamiento. Lo mencionamos al principio. Esto viene a gestionar la implementación, gerenciar la implementación de la estrategia. La comunica, sí, la clarifica, sí, pero a la vez una herramienta que nos ayuda a gerenciar esa implementación. Implementar, en términos más de detalles, es controlar, y en el control vamos a detectar desvíos, y en esos desvíos tenemos que ver cuáles son, de qué dimensión, y por ahí no está agregado acá, pero es generar planes o revisar los planes actuales para corregir esos desvíos. Relaciones causa-efecto. A fuego también esto. Estrategia, conjunto de suposiciones de las causas y los efectos que se producirán. Ahí vemos el gráfico de los engranajes, de cómo el movimiento de uno impacta en el modo de giro del otro. La causa y el efecto. Sistema de medición. Decimos que debe explicitar las relaciones que hay entre los objetivos de las diferentes perspectivas para que puedan ser gerenciadas. Mapa estratégico. Representación visual gráfica de la estrategia. Muestra cómo se combinan los objetivos, indicadores de las 4 perspectivas. Los indicadores que representan la estrategia deberían ser un número entre 15 y 25. No hay un 2 más 2, 4 en esto, sino que habla de buenas prácticas y de lo que la experiencia a lo largo de los años ha marcado. ¿Pueden ser 26? Sí. ¿Pueden ser 13? Sí. Esto tiene que ver con que no sean cientos, porque se pierde el foco, ni que sean 2 o 3 tampoco, porque hay cosas que se están dejando de medir. Ahí vemos algunos ejemplos de mapas estratégicos, algunos más conceptuales como el de la derecha, otros más de diseño como el de la izquierda. A la hora de trabajar, de garabatear, de hacer los primeros borradores, seguramente se tienen que parecer mucho más al de la izquierda. Este es un ejemplo simple, ¿no? Van a ser mucho más elaborados y complejos, pero fíjense
acá ya se plasma la lógica, ¿no? De si yo invierto en formación en TI, o en IT, digamos, en tecnología, mentalización hacia el cliente, capacitaciones, cursos, seminarios a la gente, ¿qué voy a conseguir? Pues desarrollar un portal web del cliente desde la formación de mi equipo de TI para que hagan ese desarrollo en ese portal. Voy a mejorar los tiempos de respuesta porque voy a tener un mayor foco en el cliente. También voy a controlar y optimizar gastos. La mentalización en el cliente y el desarrollo web va a mejorar el servicio al cliente y esto va a mejorar mis ingresos porque se supone que voy a tener más clientes y mis clientes me van a comprar más porque van a estar más satisfechos. Y el control y optimización de gastos de la mano de mayores ingresos me va a dar una mayor rentabilidad. Tengo menores gastos, más ingresos, soy más rentable. Que en definitiva es el objetivo final de toda compañía con fines de lucro. Relaciones causa-efecto, un ejemplo 1. Si tengo capacitación en el proceso de caja, a la hora del proceso de la ejecución voy a tener más tickets o facturas cobrados por hora. Eso me va a dar que voy a tener un crecimiento en el número de tickets o facturas, con lo cual, a ver, por un lado, los clientes van a ser atendidos mucho más rápido, con lo cual se va a desocupar más rápido, va a estar más contento el cliente. Y eso, como dijimos, al poder procesar más clientes y al cliente estar contento y tener cada vez más clientes, voy a tener un mayor margen bruto de mi negocio. Ejemplo 2. Si desarrollo habilidad de mis empleados, capacitación, entrenamiento, selección, clima laboral, etcétera, voy a tener mayor calidad de proceso, menor tiempo ciclo. Eso va a mejorar mi entrega a tiempo, lo cual me va a redundar en lealtad de los clientes y me va a mejorar el retorno sobre la inversión. Ejemplo 3. Competencias específicas, cultura centrada en el cliente, mejorar la efectividad y eficiencia de proceso, alinear negocio y tecnología, segmentar clientes, mejorar la ecuación de clientes, incrementar ventas, eso va a mejorar el ROI. Fíjense que todo arranca de la capacitación, competencia específica, cultura centrada en el cliente, y miren cómo se relacionan. Hay el famoso y conocido caso de ejemplo en tantos campos que es tarjeta naranja. A mí me tocó trabajar en tarjeta naranja y justo me tocó trabajar, fui contratado en un proceso cuando se lanzó el primer proyecto de cuadro de mando integral, que se hizo en base a la filosofía de Norton y Kaplan. Y fíjense que sobre qué cimiento se apalancó todo eso. Sobre la cultura, esa cultura que ya tenía Naranja, que había arrancado de lo primitivo en esto de decir, nos vamos a diferenciar en ser una empresa financiera, pero que le brinda calidad al cliente, que le doy un caramelo cuando entra al local, etc. Bueno, todo eso que estaba apalancado en la cultura, después se empezó a gestionar a través de cuadros de mando integral, por procesos. Pero todo esto tenía sentido porque había una inversión en la base de todo esto, ¿no? Si no hay inversión ahí, el resto no va a tener los mejores resultados. Ejemplo 4. Queremos incrementar ingresos, mejorar el margen operativo, pero mejorar el ROI, para lo cual le vamos a brindar al cliente mayor variedad de productos y vamos a trabajar en reducir las ventas caídas. Esto pasa mucho en servicio, en ventas, lo que tiene que ver con el Shareback, el Gap, etc. Desarrollo de nuevos productos a nivel proceso para tener mayor variedad de productos. Vamos a hacer desarrollo de nuevos productos y vamos a hacer cross-selling.
creo sería cuando un cliente, por ejemplo, me llama para hacer una consulta, un reclamo técnico, aprovecho y trato de venderle un upgrade del servicio, un producto adicional, etc. Y reducir la venta de caídas, implementar citas, mejorar el sistema de stocks. Para lo cual, ¿qué vamos a hacer? Vamos a capacitar vendedores y vamos a invertir en software y en capacitación. La idea de esto es mostrarle cómo leerlo de abajo hacia arriba, como lo vimos en otro ejemplo, y cómo también se puede leer de arriba hacia abajo. Es decir, che, si yo quiero esto, ¿qué tengo que hacer en el nivel anterior? Siempre vamos a terminar llegando a que todo comienza en nuestros recursos, digamos, en lo más bajo de esta, no pirámide, sino esta estructura. Bien. Lo primero que vamos a ver es la perspectiva económica financiera. Y dice, para tener éxito, ¿qué resultado debemos dar a los accionistas? ¿Qué debemos hacer para satisfacer sus expectativas? ¿Cómo perciben a la empresa? Dice, esta perspectiva apunta a ver el crecimiento del resultado neto y el mejoramiento. El aporte de lo mismo se reflejará en indicadores de ventas, gastos, flujos, etc. Pero bueno, como acá ya estamos metiéndonos bien en el detalle de perspectiva por perspectiva, y siendo casi las 10, vamos a dejar por hoy acá, para ya la clase que viene, sí meternos bien de lleno en cada una de estas perspectivas, ¿sí? Así que nada, espero que les haya gustado, que se haya entendido. Cualquier duda, consulta, como siempre me preguntan ahora o la clase que viene. Podemos arrancar revisando cualquier duda o inquietud que les haya surgido y nos metemos en el detalle ya de cada una de las perspectivas. Bien. Bueno, chicos, cuídense. Si no hay dudas, consultas, nada, los despido. Cuídense mucho, síganse cuidando y nos estamos viendo la próxima clase. Y muchas gracias a todos por la atención. Bueno, muchas gracias, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Perfecto, profe. Muchas gracias. Chao, Hasta profe. luego. Que anden muy bien. Chao, chao.